Recuerdo una escena que me conmueve todavía el día de hoy. Mi sobrino tenía 3 años y estaba en la famosísima etapa del por qué. Todo lo que le decíamos era ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y recuerdo porque mi hermano y su familia vivían en Panamá y estábamos nosotros de visita y mi sobrino estaba emocionado porque habíamos llegado y a todo preguntaba por qué y por qué. Y todos llegamos a ese punto en donde nos cansamos de los porqués y se me ocurrió contestarle algo que lo iba a sacar de base y le dije, para ver quién pregunta. Y entonces mi sobrino, lleno de emoción, así, y dice, ¿y si funciona? Yo pregunté. Y lo interesante de esto no fue ni la pregunta ni la respuesta, sino que el hecho de darle una respuesta que lo satisfajera nos unió más. Y a partir de ese momento, mi sobrino y yo fuimos uno, muy cercanos en ese entonces. Muchas veces nosotros tenemos miedo de cuestionar a Dios, porque nos han enseñado que Dios es absoluto y que así, pero Dios ama al que lo cuestiona, porque el que lo cuestiona a Él, no a la iglesia, no a los métodos, el que cuestiona a Dios, pretende acercarse a su corazón. Amados, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo sé que esto a lo mejor no le hace el sentido del mundo, espero que sí. Pero por alguna razón nos han enseñado que cuestionar a Dios está mal, cuando la Biblia habla de hombres que cuestionaron a Dios y que cuando lo cuestionaron se hicieron más cercanos. Hay personajes que están tachados como necios, incrédulos, tercos, por haber cuestionado a Dios, pero pocas veces vemos o nos fijamos en el resultado de haber cuestionado a Dios. Uno de esos personajes, y esto lo he estado escuchando por todos lados, Dios me ha estado hablando mucho de esto, fue Tomás, el discípulo, el incrédulo, le dicen muchos, y la verdad es que no tiene nada que ver con incrédulo, tiene que ver con el hecho de que había alguien que no se iba a quedar con una simple respuesta, porque obviamente a Tomás, igual que a cualquiera, le dolía el hecho de que Jesús se iba a ir. Entonces Jesús les dice, ustedes saben a dónde voy, y ¿sabe qué le preguntó Tomás? Le dice, bueno, ¿y a dónde vas? Y se lo preguntó y le dijo, ¿y a dónde vas? Todos entendían que era necesario porque Jesús les decía que era necesario que se fuera. Todos entendían que Jesús iba a ir porque Jesús les había dicho que se iba a ir. Pero ¿por qué habría de quedarse alguien con una respuesta simple y plana que no dejara claro el hecho? Es admirable entender que cuando nosotros cuestionamos a Dios, Dios va a responder de manera que nuestros corazones queden verdaderamente anclados al de Dios y que podamos irnos contentos y satisfechos de que obtuvimos una respuesta que lo resuelve todo. Ese es el objetivo de Dios. Cuando decimos es que hay que acercarse a Dios, hay veces que el acercarse a Dios implica el que lo cuestionemos, implica el que le digamos, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Pero también implica el hecho de que nosotros estemos dispuestos a recibir una respuesta que no sea la respuesta que nosotros nos imaginamos. Y ahí es en donde radica toda la diferencia. Nos tiene que causar curiosidad, es más, nos podría causar enojo algo que entendemos de Dios. Pero si vamos delante de Dios, dos cosas. Número uno, tenemos que estar abiertos a recibir una respuesta de parte de Dios. Y número dos, tenemos que entender que se vale cuestionar a Dios. Porque mucha gente se enoja con la iglesia, lo hemos visto. Hay mucha gente que se enoja con los métodos. ¿Por qué? Porque ahora sí que cada persona da su respuesta de acuerdo a lo que tiene. Pero Dios lo tiene todo. Entonces, amados, tenemos que considerar el hecho de que Dios pretende darnos
respuestas completas y que nada en nuestro corazón se va a quedar ahí. La única diferencia es que Dios nos va a contestar como Él lo dice en su palabra. Por eso es importante, amados, que conozcamos la palabra. Es importante que nos atrevamos a abrir nuestras Biblias. Es importante que no nos quedemos con lo que alguien nos dijo. Dios nos invita a su intimidad. Y esta semana vamos a estar viendo a las personas que fueron a su intimidad y que literalmente hicieron uso de su cercanía con Dios para poder obtener la respuesta. Así que, amados, si usted tiene una duda, si usted tiene un enojo, usted no se sienta mal por querer cuestionar a Dios. Cuestiónelo. Tenga la garantía de que Dios nunca va a dejar una pregunta sin responder. Y eso es maravilloso, es profundo, y eso es algo que llena el corazón y que nos va a poner tan cerca de Dios que vamos a amarle aún más. Así que se lo dejo de tarea, dígame qué opina y nos vemos el día de mañana.